Corté toda relación con mi familia después del funeral de mi madre, los dejé atrás sin mirar atrás y hoy, a pesar de todo lo que sufrí, no me arrepiento de nada en absoluto. Estoy en un motel barato en las afueras de Des Moines, Iowa, escribiendo esto en una laptop vieja que conseguí hace unos días en una casa de empeño. La señal del wifi apenas sirve, pero me da igual. No sé para qué estoy escribiendo esto, tal vez porque ya no tengo a quien contarlo. O tal vez porque quiero que quede registrado de alguna forma que no estoy loco, o al menos no tanto como ellos decían. Todo empezó en el maldito funeral. Mi madre había muerto hacía 3 días. Ataque al corazón, fulminante, mientras compraba en el Walmart de siempre. Era como una broma, pero no tenía gracia. Toda mi familia se reunió rápido para organizar todo. Mi padre, mis 2 hermanos mayores, mis tías metiches, los primos que nunca me hablaban a menos que necesitaran algo. Yo estaba allí también, como un fantasma, sin saber muy bien por qué. Me sentía raro, como desconectado de todo. No lloré. No sentí nada. Y eso ya empezó a joder a todos desde el primer día. Mi tía mayor no tardó en comentar a media voz, pero lo suficientemente fuerte para que yo oyera, que yo era un insensible, que seguro ni quería a mi madre. Mi padre no dijo nada, solo me miró como si yo hubiera cometido un crimen. Y ese fue el primer golpe. Ahí fue donde todo empezó a romperse. Después del velorio, las cosas fueron empeorando. Nos reunimos todos en casa de mis padres. El plan era dividir las cosas personales de mi madre, decidir qué hacer con la casa, ese tipo de mierda. Apenas crucé la puerta, ya estaban todos cuchicheando en la cocina. Sabía que hablaban de mí. No necesitaba escucharlo para saberlo. Me senté en el sofá viejo del living, ese que crujía cada vez que uno se movía, y esperé. Esperé como un perro abandonado a que alguien me hablara, a que me dijeran qué hacer. Pero no, solo se acercaron para pedirme que firmara unos papeles. Ni una palabra sobre cómo me sentía, sobre qué quería. Solo firmas, como si yo fuera un trámite más. Uno de mis hermanos, el del medio, se sentó a mi lado y soltó de golpe que no entendía para qué había venido, que mejor me largara si iba a estar ahí con esa cara. No respondí. Solo me levanté y me fui al patio trasero. Encendí un cigarrillo, aunque hacía meses que no fumaba. Sentí el humo quemándome la garganta, los pulmones, y por un momento pensé en no volver a entrar jamás. Pero volví. Por costumbre, por cobardía, no sé. La gota que colmó todo fue cuando empezaron a repartir las cosas. No sé quién tuvo la brillante idea de poner todo lo de mi madre en cajas en el medio de la sala, como si fueran cosas de una venta de garaje. Y uno a uno, como buitres, fueron agarrando cosas, relojes, anillos, fotos, libros, discutiendo por todo. Mi tía y mi padre casi se fueron a los golpes por un puto jarrón que ni siquiera sé de dónde salió. Nadie preguntó qué quería yo. Nadie preguntó si me importaba algo. Agarraban, se peleaban, gritaban. Y yo ahí, mirando, sintiendo cada vez menos ganas de existir. Hasta que mi hermano mayor, el modelo perfecto de hijo ejemplar, se volvió hacia mí y me lanzó un comentario que no me esperaba. Me dijo que yo no merecía nada, que yo había sido una decepción para mamá, que si fuera por él, ni me habrían avisado de la muerte. Y ahí se me apagó algo adentro. No grité. No lloré. No me defendí. Solo me di la vuelta, salí por la puerta principal, subí al auto que apenas arrancaba, y me fui, sin decir adiós, sin mirar atrás. No sé cuánto manejé esa noche. Solo recuerdo ver la señal de Living, Nebraska, cuando pasé la frontera. Ni siquiera recordaba haber cruzado Nebraska. Me detuve en una estación de servicio al borde de una interestatal vacía, compré una soda barata y dormí en el asiento trasero. Fue una de las mejores noches de sueño que había tenido en años. Me gustaría decir que después de salir de ese motel de mierda planeé todo con calma, que organicé mi cabeza, que pensé en un futuro mejor o algo así. Pero estaría mintiendo. La verdad es que no tenía ni puta idea de qué iba a hacer. Me sentía como un perro suelto, dando vueltas sin saber a dónde ir. Me quedé en ese agujero de motel durante 3 días más, gastando lo poco que me quedaba en comida de máquina expendedora y cafés que sabían a agua sucia. No salía de la habitación más que para fumar apoyado en la baranda oxidada del segundo piso, viendo los camiones pasar por la carretera como si fueran parte de otro mundo, un mundo en el que yo ya no tenía lugar. Intenté buscar trabajo en una gasolinera que estaba cruzando la calle. Entré, pregunté si necesitaban a alguien para cualquier cosa, limpiar baños, reponer estantes, lo que fuera. El tipo detrás del mostrador ni siquiera me dejó terminar de hablar. Me miró de arriba abajo como si yo fuera basura tirada en la vereda y me dijo que no, que ya estaban completos. No sé si fue por mi cara, por mi ropa o por la cara de muerto en vida que debía tener. Me dio igual. Crucé de nuevo la carretera, casi me atropella un puto camión, y volví a encerrarme en esa caja apestosa que llamaban habitación. Esa noche, mientras el ventilador del techo hacía un ruido insoportable, entendí que tenía que moverme. No podía quedarme ahí mucho más. No tenía dinero suficiente para otra semana de alquiler y,
sinceramente, tampoco soportaba seguir respirando ese aire cargado de humedad y soledad. Así que a la mañana siguiente, vendí el poco equipaje que tenía en una tienda de segunda mano, una mochila vieja, unos libros que llevaba en el auto y unas botas que ya ni me servían. Me dieron una miseria, pero era mejor que nada. Llené el tanque del coche con lo que pude y me largué otra vez a la carretera, sin rumbo fijo. Manejé durante horas. No puse música. No prendí la radio. Solo el ruido del motor y el viento golpeando los vidrios. Atravesé pueblos fantasmas, campos interminables, estaciones de servicio perdidas donde la única alma viviente era algún viejo sentado en una silla rota. Empecé a sentir que todo el país estaba muerto, igual que mi familia, igual que yo. No sé cuánto tiempo manejé. Perdí la noción. Solo recuerdo que, en algún punto, el auto empezó a fallar. Primero un pequeño traqueteo, después un tirón fuerte y finalmente el motor se apagó en medio de la nada. Me quedé ahí sentado, viendo cómo el calor distorsionaba el aire sobre el asfalto, y me reí. No sé por qué. No era una risa alegre. Era una risa vacía, rota. La risa de alguien que ya no espera nada. Salí del coche, pateé una de las ruedas por puro impulso y me senté en el suelo, al costado de la ruta. No había señal de celular. No había casas a la vista. Ni siquiera postes de luz. Solo kilómetros y kilómetros de campo seco. Pensé en esperar a que alguien pasara. Pero después pensé, ¿para qué? ¿Para qué carajo? Nadie me debía nada. Nadie vendría a buscarme. Nadie nunca vino a buscarme. Creo que pasaron unas 2 horas hasta que un tipo en una pick-up destartalada se detuvo. Me preguntó si necesitaba ayuda. Dije que sí. Me ofreció remolcar el coche hasta el taller más cercano. Acepté. Durante el camino no hablamos mucho. El tipo se limitó a fumar y mirar el camino. Yo agradecí no tener que inventar conversación. Cuando llegamos, el mecánico me miró el coche y me dijo que el arreglo iba a costar más de lo que yo tenía encima. Le pregunté si podía pagar trabajando. Se rió en mi cara. Me dijo que no necesitaba más bocas que alimentar. Así que ahí estaba, en un pueblo que ni siquiera sabía cómo se llamaba, con un coche muerto, sin trabajo, sin familia, sin nadie que se preocupara si me moría en la cuneta. Esa noche dormí en el coche, estacionado detrás del taller. El calor era insoportable, pero me daba igual. Pensé en mi madre. Pensé en el funeral. Pensé en la forma en que todos me habían tratado como si yo fuera una piedra en el zapato, una carga que ya no tenían que soportar ahora que ella no estaba para obligarlos a fingir. Y entendí algo que dolió más que todo lo anterior. Ellos nunca me quisieron. Ni un poco. Ni de chico, ni de grande. Yo había sido siempre un estorbo, un error que nadie sabía muy bien cómo corregir. Y con esa certeza quemándome en el pecho, cerré los ojos y me prometí algo: no iba a volver. No importa qué pasara. No importa si terminaba en la calle, si me moría de hambre o de frío. Nunca más iba a poner un pie en esa casa. Nunca más iba a responder una llamada. Nunca más iba a ser el hijo, el hermano, el primo, el sobrino. Estaba muerto para ellos, y ellos para mí. Me desperté sobresaltado cuando el sol ya estaba alto. El coche era un horno y yo estaba empapado en sudor. Mi primer instinto fue agarrar el celular y ver la hora. Y ahí estaban. 10, 15, 20 mensajes de mi padre, de mis hermanos, de algún número que no reconocía pero que seguro era algún primo o tía. Algunos eran largos, como si trataran de convencerme de algo. Otros eran insultos directos. Cobarde. Malagradecido. Qué vergüenza para mamá. No me tomé ni 5 segundos para leerlos bien. Los borré todos, uno por uno, como si quemara hojas viejas. El problema fue que cada mensaje borrado me hacía sentir más sucio. Más débil. Parte de mí quería contestar. Quería gritarles todo lo que llevaba guardado desde chico. Quería decirles que me comiera el puto mundo, que no iba a volver, que me dejaran en paz. Pero sabía que contestar era abrir una puerta que no quería volver a abrir. Así que apagué el celular. No lo volví a prender durante días. Ese pueblo perdido donde quedé varado tenía poco para ofrecer. Un taller, una tienda de abarrotes vieja, un diner que abría a las 6 y cerraba a las 3. No había moteles baratos ni estaciones de bus. Solo polvo, calor y silencio. Un viejo del taller me dejó dormir en un galpón a cambio de limpiar el lugar por las mañanas. No era mucho, pero me daba sombra y agua fría. Empecé a trabajar sin hacer preguntas, sin esperar nada. Limpiaba herramientas, barría pisos, ordenaba piezas oxidadas. Me pagaban en efectivo a fin de semana. Apenas lo suficiente para comer. Durante esas semanas aprendí a ser invisible. A pasar sin que me miraran 2 veces. Me gustaba esa sensación. Mejor ser un fantasma que un chivo expiatorio, mejor ser nadie que ser el blanco de sus decepciones inventadas. A veces, mientras fregaba pisos manchados de aceite, pensaba en mi madre. Pensaba si alguna vez realmente me quiso o si solo fue culpa. Siempre había sido diferente conmigo que con mis hermanos. Más fría. Más crítica. A veces cariñosa, sí, pero como si le costara. Como si se forzara a hacerlo. Una tarde,
Mientras acomodaba unas llantas viejas en la parte de atrás, el dueño del taller, un hombre flaco llamado Joe, se me acercó. No dijo mucho, solo me dejó un sobre con algo de dinero y me dijo que no podía seguir teniéndome, que la ciudad tenía reglas, que alguien había llamado preguntando por un vago durmiendo en propiedades privadas. No me dijo quién. No pregunté. Recogí mis cosas, que eran apenas una bolsa plástica con una muda de ropa y un par de libros robados de la tienda del pueblo. Me senté en la vereda, al lado de mi coche muerto, y pensé qué carajo hacer. Sin celular, sin transporte, sin un lugar donde dormir. Pensé en caminar hasta la carretera principal e intentar hacer dedo, pero ¿a dónde iría? No tenía a nadie en ningún lado. La única dirección que me venía a la cabeza era la casa de mi padre, y eso estaba descartado. Prefería morirme a volver ahí. Esa noche dormí al lado del coche, bajo el cielo abierto. El calor no cedía ni de noche. Cada media hora me despertaban los zumbidos de los mosquitos o el rechinar de algún bicho entre la maleza. Pensaba en la facilidad con la que me habían echado. En lo rápido que la gente se deshacía de alguien cuando les resultaba incómodo. No era nada nuevo para mí. Mi familia había hecho exactamente lo mismo toda mi vida. Tolerarme, hasta que no pudieron más, y luego sacarme como basura vieja. A la mañana siguiente decidí vender el coche como chatarra. Un tipo de la tienda de abarrotes conocía a alguien. Me pagaron lo justo para comprar un boleto de autobús hacia la ciudad más cercana, Omaha. No era mucho, pero era suficiente para seguir moviéndome. No podía quedarme. Ese pueblo era un cementerio sin lápidas. Cuando subí al autobús, con el sol reventándome la nuca y la cabeza dándome vueltas del hambre y el cansancio, me di cuenta de algo que me dio una especie de paz retorcida. Había cortado todo. No solo los lazos con mi familia, no solo con mi pasado. También había cortado conmigo mismo, con el que solía ser. El que intentaba complacer, el que pedía permiso para existir, el que aceptaba migajas esperando un día ser suficiente. Ese tipo se había muerto la noche que salí del funeral sin mirar atrás. Y mientras el autobús arrancaba, dejando atrás kilómetros de polvo, sentí que finalmente estaba libre. Roto, sí. Perdido, claro. Pero libre. Por primera vez en mi vida, nadie esperaba nada de mí. Y yo no tenía que dar explicaciones a nadie. Claro que la libertad tiene un precio. Y yo estaba a punto de descubrir que el mío iba a ser más alto de lo que pensaba. Llegué a Omaha sin nada más que un par de dólares en el bolsillo y la ropa pegada al cuerpo por el sudor. Bajé del autobús y el calor me golpeó como un ladrillazo. La terminal era un lugar gris, sucio, lleno de gente que iba y venía sin mirarse a la cara. No tenía ningún plan. No conocía a nadie. No sabía a dónde ir. Caminé sin rumbo durante horas, arrastrando los pies, buscando algún lugar donde pudieran necesitar a alguien para limpiar baños o mover cajas, lo que fuera. Pero ni siquiera para eso había suerte. Todo el mundo parecía tener suficientes muertos de hambre para barrer sus pisos. Terminé sentado en un banco en un parque a las afueras del centro, rodeado de bolsas de basura, palomas y olor a orina seca. Me dolía todo el cuerpo, y el hambre me hacía ver borroso. Miré el celular. La batería estaba en rojo. Encendí un momento para ver si tenía algún mensaje, aunque sabía que no quería ver ninguno. Y ahí estaban. Más mensajes de mi familia. Mi padre había mandado un audio largo. No lo escuché. Solo leí las primeras palabras. Es una vergüenza lo que hiciste. Apagué el celular antes de que se consumiera toda la batería. Lo tiré a la basura sin pensarlo. Literalmente. Lo arrojé dentro de un contenedor lleno de restos de comida y pañales sucios. Fue como arrancarme un tumor. Esa noche la pasé durmiendo en el parque, bajo un banco de piedra. No tenía nada que me protegiera del frío, de los mosquitos, de la policía. Dormía ratos, despertándome cada vez que algún borracho gritaba o que un coche patrullaba cerca. Me sentía como una sombra, como un animal arrastrándose en la periferia de la ciudad. Y lo peor era que no me importaba. No sentía vergüenza. No sentía miedo. Sentía vacío. Como si el dolor que me habían clavado durante tantos años finalmente hubiese matado todo lo que quedaba dentro de mí. Al día siguiente decidí ir a un refugio para indigentes. No porque quisiera, sino porque no veía otra opción. Llegué al mediodía. Una fila interminable de gente que apestaba a sudor, desesperación y derrota. Esperamos bajo el sol como ganado. Cuando finalmente me tocó entrar, me dieron un plato de comida que apenas era comible y me asignaron una colchoneta en un rincón. Me advirtieron que tenía que salir a las 6 de la mañana y no podía dejar nada ahí. No era un hogar. No era un lugar para quedarse. Era un parpadeo de alivio antes de volver a la calle. Durante las siguientes semanas, me convertí en uno más de los fantasmas que deambulaban por Omaha. Recolectaba latas para venderlas por centavos. Lavaba parabrisas en los semáforos. Dormía en el refugio cuando había lugar, y cuando no, bajo algún puente o en la entrada de edificios abandonados. Aprendí rápido a no confiar en nadie. A no hacer preguntas. A no mirar a los ojos. La gente en la calle no busca amigo, busca sobrevivir.
Y cada centavo puede costarte una costilla rota o algo peor. Una tarde, mientras revisaba basureros detrás de un supermercado, escuché pasos acercándose. Me di vuelta y vi a 3 tipos acercándose rápido. No tuve tiempo de pensar. Me empujaron contra la pared, me revisaron los bolsillos, me patearon en las costillas cuando vieron que no tenía nada. No me defendí. No grité. Dejé que pasara. Después de un rato, se aburrieron y se fueron riéndose. Me quedé tirado ahí, mirando el cielo gris entre los edificios sucios, preguntándome cómo carajo había llegado a ese punto. Recordé entonces una conversación que había tenido años atrás con mi madre, cuando todavía estaba vivo para ellos. Tenía 17 años. Ella me había encontrado fumando a escondidas en el patio, y en vez de gritarme o sermonearme, me miró como si ya hubiera renunciado a mí. Me dijo, sin levantar la voz, no vas a llegar a nada. Vas a terminar solo. Esa frase se me quedó grabada. No importaba todo lo que intentara después. No importaba que me rompiera el lomo para estudiar, para trabajar, para hacer las cosas bien. Para ella, para todos ellos, yo ya estaba condenado. Y ahí, en ese callejón inmundo, con las costillas doliéndome y el estómago vacío, pensé que tal vez tenían razón. Tal vez siempre estuvieron en lo cierto. Tal vez yo era exactamente eso, un error, una mancha, una vergüenza que había que ocultar. Pero también pensé algo más. Pensé que, si iba a ser un fantasma, entonces iba a serlo por decisión propia. No por ellos. No como un castigo. Iba a desaparecer del mundo porque yo lo quería. Porque prefería ser nadie a ser su estúpido proyecto fallido. Me levanté como pude, me limpié la sangre de la boca con la manga sucia, y caminé. Sin dirección, sin esperanza. Solo con esa decisión fría como un cuchillo clavada en el pecho. Esa noche, sentado detrás de un contenedor apestoso, escribí en un papel arrugado 3 palabras: no volveré jamás. Después de esa noche en el callejón, algo cambió en mí. No fue una epifanía, no fue que me sintiera iluminado ni nada de esas mierdas de película. Fue algo más parecido a aceptar que ya estaba en el fondo del pozo, y que, si no me mataba, entonces me tocaba vivir como fuera. Sobrevivir. Sin esperar nada de nadie. Sin esperar que alguien apareciera para salvarme. Sin esperanza, pero también sin las cadenas que me habían atado toda la vida. Durante las semanas que siguieron, me convertí en una especie de sombra. Aprendí a moverme por la ciudad sin que me notaran. Aprendí a colarme en estaciones de tren para dormir en los asientos cuando no había nadie. A usar baños públicos para lavarme la cara y el cuerpo como podía. A mendigar comida sin cruzar mirada con nadie. Trabajos ocasionales, algún día bueno, la mayoría días de mierda. Pero al menos era mi miseria, mía y de nadie más. En algún momento, mientras caminaba sin rumbo cerca de una zona industrial, vi un cartel escrito a mano: se necesita ayuda, pago diario. No lo dudé. Crucé la calle y me acerqué. Era un galpón enorme, oxidado, de esos que parecen a punto de caerse. Un tipo gordo, sudoroso, me recibió en la puerta. Me preguntó si podía levantar peso, cargar cosas. Dije que sí, aunque sentía que las costillas todavía me dolían de la paliza. No importaba. Me pagaban en efectivo al final del día, $20 por jornada, y comida si sobraba algo de los almuerzos de los otros trabajadores. El trabajo era un infierno. Cajas pesadas, horarios interminables, calor asfixiante. No había descansos oficiales. Te sentabas a fumar un cigarrillo cuando podías y volvías a cargar. Pero, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a un propósito. No era dignidad. No era orgullo. Era supervivencia pura. Cada billete que ganaba era una noche más bajo techo, un plato de comida caliente, una botella de agua fría. Y eso, en mi situación, era lujo. Trabajé allí durante casi un mes. Lo suficiente para juntar algo de dinero y alquilar una habitación en un edificio viejo, medio abandonado, donde compartías cocina y baño con otras 6 personas. El lugar apestaba a humedad y cigarrillo rancio, pero no me importaba. Tenía una puerta que podía cerrar, un colchón donde acostarme, y un enchufe donde cargar un celular barato que había comprado con los primeros $, que me sobraron. Fue entonces cuando cometí el error de encenderlo y meterme en internet. Solo para ver, me dije, solo para ver en qué andaban. Y ahí estaban. Redes sociales llenas de fotos, de reuniones familiares, de sonrisas fingidas. Mi padre, mis hermanos, mis primos, todos actuando como si yo nunca hubiera existido. Como si fuera un mal recuerdo que habían decidido borrar. Publicaban cosas como la familia es lo primero mientras posaban abrazados, como si fueran una maldita postal navideña. Vi una publicación de mi hermano mayor. Una foto de la lápida de mi madre, recién puesta, con flores frescas. Siempre en nuestros corazones, decía el texto. Leí los comentarios. Todos hablando de lo mucho que ella amaba a su familia, de lo unidos que estaban todos ahora. Ni una sola mención de mí. Ni una palabra. Era como si de verdad me hubieran borrado. Sentí una mezcla de rabia y vacío que me dejó temblando. Cerré el celular de golpe y lo tiré contra la pared. No se rompió, lamentablemente.
Me quedé sentado en la cama, con la respiración agitada, mirando la pared sucia como si pudiera ver a través de ella. Esa noche no dormí. Ni siquiera cerré los ojos. Me quedé pensando en todo. En cómo toda mi vida había girado alrededor de intentar ser aceptado, de intentar ser visto, de intentar ser suficiente para gente que, en el fondo, nunca me quiso cerca. Me di cuenta de que, por mucho que doliera, ellos habían hecho lo que yo nunca tuve el coraje de hacer, cortarme de raíz. Así que decidí que iba a devolverles el favor. No iba a morirme como ellos seguramente esperaban. No iba a mendigar su amor. No iba a suplicar una migaja de atención. Iba a desaparecer de sus vidas de verdad. Iba a convertirme en un fantasma tan completo que ni siquiera tendrían un cuerpo al que llorar si algún día se acordaban de mí. Empecé a planearlo. Cada detalle, cada paso. No podía seguir dependiendo de limosnas o de trabajos de mierda. Necesitaba encontrar una forma de sobrevivir que no me atara a lugares, a personas, que me permitiera moverme, ser nadie, vivir como una sombra. Así fue como surgió la idea de hacerme camionero. No era algo glamoroso, no era un sueño de infancia, era pura lógica. Estar en movimiento, dormir en la cabina, cobrar en efectivo, no tener una dirección fija, no tener vecinos, no tener a nadie que supiera mi nombre real. No fue fácil, tuve que trabajar como un perro durante meses para pagar las clases básicas de manejo de tráiler. Dormía menos de 4 horas al día, comía una vez al día si tenía suerte, y vivía con la misma ropa hasta que apestaba tanto que me echaban de los lugares. Pero cada pequeño logro me hacía sentir más fuerte. Cada paso lejos de ellos me devolvía un pedazo de lo poco que quedaba de mí. El día que recibí la licencia de conducir comercial en un edificio gubernamental gris y deprimente, caminé afuera con el papel arrugado en la mano y supe que había terminado. Había dejado de ser su hijo, su hermano, su fracaso. Conseguí mi primer trabajo como camionero a través de un aviso pegado en una tienda de autopartes. Nada formal. Nada de entrevistas con traje ni oficinas brillantes. Solo un número de teléfono escrito a mano y una nota que decía: se necesita conductor urgente. Pago semanal. No preguntas. Era exactamente lo que buscaba. Llamé. Un hombre con acento del sur me contestó, me pidió que manejara hasta un estacionamiento en las afueras de la ciudad. No pregunté más. Tomé lo que tenía, me puse la misma chaqueta mugrosa de siempre, y salí caminando. Cuando llegué, el tipo ni siquiera preguntó mi nombre completo. Me revisó de arriba a abajo, me pidió ver la licencia, me dio un vistazo rápido como quien inspecciona a un perro callejero, y dijo que si quería el trabajo, tenía que salir esa misma noche. Carga de muebles baratos rumbo a Kansas City. Pago en efectivo al volver. Sin seguros, sin beneficios, sin garantías. Dije que sí. Esa noche, mientras acomodaba mi mochila en la cabina del camión, sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a calma. Estaba solo. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme, buscarme, encontrarme. Era un punto más en la carretera, una sombra más en la autopista interminable. Arranqué el motor y sentí el volante áspero bajo mis manos sucias. No llevaba mapa. No llevaba nada más que instrucciones anotadas en un papel arrugado. Salida 27, Interestatal 80, dirección oeste. La primera semana fue brutal. Dormía en estacionamientos de camiones, me duchaba en baños públicos cuando podía, comía comida grasosa de estaciones de servicio. El trabajo era pesado, los horarios inhumanos. Pero nunca me quejé. Porque cada kilómetro que dejaba atrás era un recordatorio de que ya no pertenecía a nadie. Era libre. Por fin. Con el primer pago compré una navaja multiusos, una linterna buena y una caja de herramientas pequeña. Todo lo que pensaba ahora era en sobrevivir. En no necesitar a nadie. En no deberle nada a nadie. La vida en la carretera no era fácil. Conocí gente que me ofreció drogas, peleas, prostitución barata. Vi a compañeros desaparecer de un día para otro, dejados en estaciones como basura vieja. Aprendí a no preguntar, a no confiar, a no hacer promesas. Cada vez que paraba en algún diner de carretera, me sentaba solo, en la esquina más oscura. Observaba a las familias reír, a los grupos de amigos bromear, y no sentía nada. Ni envidia, ni tristeza. Nada. Era como mirar a otra especie. Una especie a la que nunca pertenecí. En algún momento, en uno de esos paradores, encontré un teléfono público que todavía funcionaba. No sé por qué, pero marqué el número de la casa de mi padre de memoria. Lo dejé sonar 3 veces. Después colgué. No sabía qué esperaba. Quizás oír su voz y confirmar que el odio seguía ahí. Quizás que nadie contestara y entender que ya era invisible para siempre. No supe qué sentí al cortar. Solo sé que volví a mi camión, prendí el motor y seguí adelante. El dinero no era mucho, pero suficiente. Lo guardaba en una lata escondida bajo el asiento del camión. No tenía cuenta bancaria. No tenía dirección fija. Mi único hogar era esa cabina sucia, con olor a gasolina y sudor. Con el tiempo, empecé a conocer rutas menos transitadas, pueblos más pequeños donde nadie preguntaba de dónde venía.
donde podías ser un completo desconocido y a nadie le importaba. Me gustaba eso. Me gustaba ser irrelevante, porque ser relevante en mi familia solo significaba ser una decepción, un error. Y ya estaba harto de ser el error de alguien más. Pasaron meses, las estaciones cambiaban. El calor sofocante dio paso al frío de otoño. Luego vino el invierno, brutal, helado, donde dormir en la cabina era un desafío para no congelarse. A veces pensaba que si me moría de hipotermia ahí adentro, nadie se enteraría, nadie preguntaría por mí. Y de alguna manera, eso me daba paz. Una noche de diciembre, estacionado en una estación de servicio perdida en Wyoming, encendí una pequeña radio portátil que había encontrado tirada en un basurero. Buscando estaciones, encontré una emisora local que transmitía noticia. Entre la estática y el ruido, escuché un fragmento que me hizo quedarme quieto. Decían que había muerto un hombre en un accidente de coche cerca de mi antigua ciudad. El nombre del conductor no lo entendí bien, pero mencionaron algo sobre una ceremonia en la misma iglesia donde había sido el funeral de mi madre. Por un momento, pensé en que tal vez era mi padre, o uno de mis hermanos. Pensé en si debía intentar saber más, en si debía hacer algo. Pero el impulso se desvaneció tan rápido como había llegado. ¿Qué iba a cambiar? ¿Qué me importaba? Ellos me habían enterrado en vida mucho antes de que yo me largara. Ellos habían seguido con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. ¿Por qué carajo iba a interrumpir mi paz para revolver esa tumba otra vez? Apagué la radio, me tapé con la vieja manta que usaba para las noches de heladas, y dormí profundamente. La carretera no te exige amor. No te exige explicaciones, solo que sigas moviéndote. Y eso era todo lo que yo sabía hacer ahora, moverme. Sin destino, sin raíces, sin nadie. El invierno fue largo y brutal. Cada amanecer era un desafío para seguir moviéndome, para encender el motor viejo y seguir dejando millas atrás. Aprendí rápido que, en la carretera, nadie va a detenerse a ver si sigues respirando. Nadie va a preguntarte si necesitas ayuda. Eres tu problema. Tu único y maldito problema. Pasé semanas sin hablar con nadie más que para intercambiar órdenes rápidas en estaciones de carga. Carga aquí, descarga allá, firma este papel, mueve el camión, paga el combustible. Nadie preguntaba nombres, nadie miraba más allá de las manos callosas, de la ropa sucia, de la mirada cansada. Y eso me convenía, porque si alguien miraba demasiado, tal vez vería el pedazo de mierda en que me había convertido. El tipo que ya no pertenecía a ninguna parte, que solo sabía avanzar porque no tenía ningún lugar al cual volver. En uno de esos viajes interminables, un neumático reventó en medio de la Interestatal 25, a kilómetros de cualquier maldito lugar. Paré como pude en el costado. Hacía un frío de mierda, el viento cortaba la piel, y no tenía la herramienta correcta para cambiarlo. Estuve parado ahí como un imbécil durante horas, viendo cómo los coches pasaban a toda velocidad, sin que a nadie le importara un carajo. Finalmente, un tipo en una grúa se detuvo. Me ayudó a cambiar la rueda, cobrándome más de lo que me correspondía, pero no estaba en condiciones de negociar. Le pagué en efectivo, casi todo lo que tenía encima, y seguí adelante. Esa noche dormí estacionado detrás de un Walmart, congelándome, preguntándome cuánto más podría seguir así antes de que mi cuerpo simplemente dijera basta. Pero seguí, porque, de alguna forma jodida, prefería esta vida de mierda a la cárcel emocional que era mi familia. Porque en esta soledad, en este frío, en esta miseria, al menos era libre. No tenía que sonreír fingiendo. No tenía que escuchar los cuchicheos, los reproches, las decepciones que colgaban de mí como piedras amarradas al cuello. Con el tiempo, los días empezaron a mezclarse. No sabía si era lunes, viernes o domingo. Solo sabía que debía seguir manejando, seguir respirando, seguir comiendo cuando pudiera, dormir cuando pudiera, seguir adelante. A veces pasaban semanas antes de que viera mi reflejo en algún baño de gasolinera, y cada vez que me veía, me costaba reconocer al tipo que me devolvía la mirada. Ojeras profundas, barba desprolija. Una expresión vacía, endurecida. Empecé a pensar en mí mismo no como una persona, sino como una función. Un motor que seguía funcionando porque detenerse sería admitir que ya no quedaba nada. A veces recordaba cosas del pasado, flashes breves, una tarde de domingo en la casa familiar, peleas en la cocina, mi madre dándome la espalda cuando más necesitaba una palabra de aliento. Esos recuerdos venían como puñaladas, rápidas, dolorosas, y luego pasaban, dejándome más vacío. Durante ese tiempo, supe que no volvería a confiar en nadie nunca más. No porque no quisiera, sino porque simplemente ya no sabía cómo. El daño estaba hecho. La grieta era demasiado profunda. Empecé a trabajar exclusivamente para un tipo que transportaba mercancía entre estados pequeños. No preguntaba si era legal o no. No me importaba. El pago era en efectivo, suficiente para llenar el tanque y comprar comida barata. Me pedía que entregara paquetes discretos en estaciones de servicio, en diners vacíos, en estacionamientos de moteles ruinosos. Nunca miré el contenido de los paquetes. No era asunto mío.
Y mientras más ciego fuera, mejor. Poco a poco, fui construyendo una nueva rutina. Oscura, solitaria, sin vínculos, sin nombres verdaderos, sin nada que pudiera atarme otra vez. Aprendí a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Aprendí a no confiar en las sonrisas amables. Aprendí que, en este nuevo mundo en el que vivía, la supervivencia dependía de no necesitar a nadie, de no pedir nada, de no esperar nada. En el fondo, sabía que este tipo de vida no duraría para siempre, que eventualmente algo saldría mal, que me arrestarían, me asaltarían, o simplemente moriría congelado en algún estacionamiento de camiones olvidado. Pero no me importaba, porque prefería morir así, siendo nadie, a volver a ser el hijo fracasado, el hermano inútil, el pariente que da vergüenza. Prefería ser una sombra en la carretera que un cadáver emocional en la casa donde nunca fui querido. Y así seguí. Kilómetro tras kilómetro, día tras día. Hace unos días cumplí 35 años. Me di cuenta por casualidad, viendo la fecha en un recibo viejo que tenía tirado en el camión. No lo celebré. No hubo velas, no hubo mensajes, no hubo abrazos. Nadie sabía. Nadie preguntó. Y me di cuenta de que estaba bien así. De que, en realidad, no quería que nadie lo supiera. No quería que nadie fingiera felicitarme solo para cumplir con una obligación vacía. Pasé el día como cualquier otro, manejando, cargando, descargando, durmiendo un par de horas en la cabina fría. Cuando cayó la noche, estacioné en una vieja área de descanso en algún lugar entre Colorado y Utah. Bajé del camión, me senté en el suelo sucio, apoyé la espalda contra las ruedas, y simplemente miré las estrellas. No sentí tristeza. No sentí alegría. Sentí algo que estaba más allá de todo eso, una especie de paz brutal. Como cuando te resignas a que el dolor ya no va a irse nunca y aprendes a vivir con él como parte de tu cuerpo. En algún momento, mientras miraba el cielo, pensé en la última vez que alguien había dicho que estaba orgulloso de mí. No pude recordarlo. Tal vez nunca pasó. Tal vez lo inventé en mi cabeza para soportar la vida que me tocó. No importa ya. He construido algo parecido a una existencia. No sé si puede llamarse vida. Tengo un nombre falso que uso para los trabajos. Una licencia falsa que compré por unos billetes arrugados en una estación de servicio. No tengo redes sociales. No tengo cuenta bancaria. No tengo casa. No tengo dirección. Soy un punto perdido en el mapa. Un bulto en movimiento. Y eso, de alguna manera, me hace sentir más real que nunca. A veces, mientras manejo por carreteras interminables, pienso en mi familia. No con odio. No con tristeza. Con indiferencia. Me pregunto si todavía hablan de mí. Si a veces, en medio de alguna reunión, alguien menciona mi nombre como quien recuerda un mal sueño, ¿qué habrá sido de él? Quizás digan. Y alguien encoge los hombros. Y luego siguen comiendo, riendo, viviendo. Me imagino sus vidas, hijos, bodas, casas nuevas. Me imagino a mi padre envejeciendo, sentado en el mismo sillón de siempre, criticándolo todo como hizo toda su vida. Me imagino a mis hermanos enseñándoles a sus hijos cómo ser correctos, cómo no terminar como el pariente fracasado del que nadie habla. Y me doy cuenta de que no me importa. No soy parte de eso. Nunca lo fui. Nunca quise serlo. Algunas noches, como esta, me pregunto cuánto tiempo más podré seguir así. Cuánto falta para que el cuerpo no aguante, para que el camión reviente, para que la suerte se acabe. No tengo planes a largo plazo. No tengo sueños. No tengo metas. Tengo el motor rugiendo bajo mis pies. Tengo el asfalto estirándose hasta donde alcanza la vista. Tengo la soledad que me protege mejor que cualquier familia. Y, honestamente, eso basta. Quizás un día, simplemente no despierte en alguna área de descanso. Quizás el camión termine saliéndose de la carretera en una curva traicionera y nadie reclame el cuerpo. Quizás mi existencia se borre tan fácil como la borraron ellos de sus vidas. Y está bien. No quiero un funeral. No quiero flores. No quiero que nadie finja que me lloró. Quiero desaparecer como viví, en silencio, sin hacer ruido, sin cargarle el peso de mi miseria a nadie más. Solo un fantasma más en una carretera vacía. Y si alguien, en algún lugar, llega a preguntarse qué fue de mí, que sepa esto. No volví porque no había nada a donde volver. No volví porque, al final, ellos me enseñaron a no esperar nada. No volví porque, por fin, aprendí a quererme lo suficiente como para elegir ser nadie antes que seguir siendo el muñeco roto que ellos necesitaban culpar. Y aunque duela admitirlo, estoy bien así. Más jodido de lo que puedo explicar.